programa de Salud y Educación y hoy tengo el placer de contar con una invitada de lujo, la licenciada Ana Bonifacio. Bienvenida, Ana. Gracias. La licenciada Ana Bonifacio es neuropsicóloga, psicogerontóloga y el programa que va a desarrollar hoy tiene que ver con la neuroprotección y la longevidad. Qué tema importante. Ya sabemos, yo he hecho muchos programas hablando sobre el aumento de la expectativa de vida, que cada vez vivimos más, pero bueno, ¿cómo queremos vivir? Claro, ese ¿Cómo es el queremos punto vivir, principal, ¿no? Con una mínima independencia corporal y también mental, ¿no? Claro. Bueno, primero, que tiene gracias, que ver con esto. Exactamente, gracias por invitarme nuevamente al programa. Un placer. Estoy muy contenta. Sí, justamente también el título es neuroprotección, o la temática es neuroprotección y longevidad, y yo lo que quería ponerle un título un poquito más completo que representa mi mirada profesional, clínica y ética, que tiene que ver con la longevidad saludable y con sentido vital, ¿no? Saludable en respecto a lo que vos llamás con capacidad de autonomía, decimos, teniendo como el conocimiento, digamos, la definición de autonomía es la capacidad de decidir sobre cómo uno quiere vivir, sobre cómo uno quiere insertarse en la vida, y la independencia, la capacidad física de hacerlo. Los psicólogos miramos más, o los neuropsicólogos, los aspectos de la autonomía que tienen que ver con la decisión del ser de cómo quiere habitar este espacio que digamos, hay un espacio biológico que tiene que ver con la extensión de la expectativa de vida y de cumplimentar la longevidad, digamos, que esta longevidad, que está dado por la biología, o sea, hay dos conceptos de longevidad. Uno más biológico, que tiene que ver con la expectativa, con la posibilidad de vida de la especie humana, que se calcula entre 110 y 120 años, y cuando hablamos de longevidad en un sentido más aplicado, hablamos del periodo que la expectativa de vida cada vez que va en aumento nos permite vivir más tiempo. Pero los psicólogos, o por lo menos en mi perspectiva, no es solamente habitar un tiempo más biológico, sino un tiempo más ontológico, más vinculado con cómo cada uno quiere estar en el mundo. Y la neuroprotección no es solamente, digamos que uno podría decir neuroprotección, bueno, primero para definir qué es la neuroprotección para las personas que no tienen, digamos, una formación específica en neuro, tiene que ver con un conjunto de estrategias, conductas y estilo de vida que nos llevan a proteger el sistema nervioso en su totalidad o de una forma global. Y podríamos pensar que las funciones neuropsicológicas están en el centro de esa escena: la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, el lenguaje y otras. Pero desde mi perspectiva, que es la que quiero pensar hoy, es el para qué queremos un cerebro, eso que decías vos al inicio, para qué queremos un cerebro saludable, ¿no? Para cómo queremos vivir, cómo queremos habitar ese tiempo que se ha extendido la vida. Y es muy importante tener un cerebro, las funciones, digamos, saludable, para poder pensar y tomar decisiones acorde a que nos lleven y nos faciliten habitar este tiempo. Por ejemplo, el tema de la toma de decisión en la adultez mayor es importantísimo. La neuroprotección, por ejemplo, es un problema clave que a los psicólogos y los neuropsicólogos nos interesa un montón, porque no es una función dicotómica, tomo decisiones, no tomo decisiones, ¿no? Hay un gradiente decisional que está en el contexto de cada persona, de cómo es el estado, digamos, de salud mental que esa persona, digamos, que a esa persona le permite tomar decisiones. Entonces, la neuroprotección son este conjunto de estrategias y conductas y estilos de vida que protege el cerebro. ¿Para qué? Para buscar calidad de vida, para buscar una vivencia, un aprovechamiento de ese tiempo, para realizarse en aquellas cosas que tal vez por la vida que tuvo que llevar no pudo desarrollar, claro, o porque no se encontraba habilitado internamente, o porque, por ejemplo, hablando con vos, el erotismo por ahí estuvo corrido de lado en algún momento por la maternidad, por la crianza, por el trabajo, y
hay una posibilidad de darse permiso para poder reinventarse y aquello que no se expresó en algún momento se exprese, que puede ser la decisión de formarse nuevamente en una carrera universitaria, o descubrir el amor nuevamente, o no sé, o hacer querer subir una montaña, Sí, o nada, aprender un idioma, ¿no? claro. Cómo querer vivir toda esta etapa tan rica que se abre en el horizonte. El tema el objetivo de la neuroprotección es esto, no solamente tener una memoria más profunda o una atención con mayor focalización, sino la pregunta que nos tenemos que hacer es el para qué quiero tener estas destrezas más afiatadas en este momento que me toca vivir. Bien, bien. No entendí lo que dijiste de los 100, 110 años. Claro, es así. El concepto de longevidad tiene, digamos, es polisémico, por decir, tiene distintas interpretaciones. Una de ellas es que se usa longevidad para hablar de cuál es la amplitud de vida que podría tener un ser humano, la especie nuestra, porque eso depende de cada especie, y que es hipotético lo que nosotros se supone que el ser humano, porque de hecho hay personas que viven, muchas personas que están en el libro Guinness y que son esporádicas, no es que es muchas, digamos, uno después las siguen porque son personas especiales que pueden llegar a vivir 120, 114 años. Esa es la longevidad de nuestra especie, la posibilidad. La posibilidad de longevidad de nuestra especie. Exacto, después cuando hablamos de... Otra cosa es la expectativa de vida. Claro, que en este momento para los digamos, argentinos está en promedio entre las mujeres 80 y para los hombres 75. En líneas generales ahí hay un promedio de zonas urbanas, rurales, diferentes perfiles socioeconómicos y bueno, y cada vez vivimos más y cada vez estamos viviendo mejor. Claro, claro. Bien, bueno, te invito a que hagamos una pausa, ¿te parece bien? Sí, claro. Perfecto, no. Bueno, en un ratito, nada más que en un ratito volvemos. Gracias por acompañarnos. Clínica de Ojos Tandil. Nos especializamos en microcirugías, atención en oftalmología especializada. Horarios de atención de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Comunicate al 444-8300. Y ahora también podés obtener tu turno por WhatsApp al 2494 54 60 61. Avenida Santa Marina 760, clínicadeojostandil.com.ar. En Diagnóstico Casanova trabajamos con un objetivo claro: brindarte estudios precisos, seguros y realizados con dedicación. Más de 40 años cuidándote con la tecnología más avanzada de la ciudad, junto a un equipo profesional comprometido con tu bienestar. Diagnóstico Casanova. Calidad, confianza y atención en cada estudio. Estamos con la licenciada Ana Bonifacio. Este es el segundo bloque del programa Neuroprotección y Longevidad. Bueno, Anita, entonces vamos a hablar de los factores de riesgo. Claro, cómo cuidar nuestro cerebro para poder llevar adelante todo lo que hablamos en el primer bloque, ¿no? Que no es solamente, digamos, el tema es el para qué queremos tener unas funciones intelectuales o neuropsicológicas saludables, sanas, no por sí mismas, sino para poder vivir esta amplitud que tenemos ahora hacia adelante
Digamos, hay gente que tiene 90 años y está espectacular. De hecho, hay un club que se llama el Club de los 90 y tantos, donde hay un montón de personas profesionales que se encuentran en actividad y que hay un montón de clubes ahora de personas de más de 90. Pero bueno, la idea es poder recorrer un poquito qué daña al cerebro y qué lo protege o qué lo favorece. Y en ese sentido podemos pensar, para traducirlos en términos más del campo de la salud, en factores de riesgo y factores de protección. Lo primero que quiero decir es que la neuroprotección su objetivo no es evitar el envejecimiento cerebral. El envejecimiento es un proceso no solamente biológico, multidimensional, porque es biológico, psicológico, el psiquismo cambia, las expectativas cambian, los ritmos cambian. Lo que el proyecto de vida no se encuentra alterado por esos cambios si uno tiene salud cognitiva, salud mental, salud en un sentido amplio, ¿no? Entonces, los factores de riesgo son aquellas conductas que nos exponen a que suframos daño de algún sistema de nuestro organismo. Desde una perspectiva más contemporánea, psico, neuroinmuno, endocrino, cardio, espiritual, ¿no? Cuando se afecta a un sistema, pongámosle el endocrino, se afecta a todo el conjunto de sistemas porque están relacionados, no es uno está bien y el otro está mal. En algún momento podría haber una prevalencia mayor del daño en un sistema, pero por ejemplo lo cardiovascular, si hay patología cardiovascular, en algún momento la mayoría de ellas va a terminar impactando en la función cerebral, en la función neurovascular. Entonces los factores de riesgo son tanto biológicos como psicosociales como conductuales. Los biológicos los podemos comentar con la doctora Marega, como la hipertensión, la dislipemia, la obesidad central, la diabetes, etc. Claro, el sedentarismo es más conductal, ¿no? Pero por ejemplo los hábitos de fumar, tomar alcohol son relacionados con la conducta. Y psicosociales, hablamos del estado de ánimo depresivo crónico, que podría ser una distimia o de una apatía por múltiples factores que pueden ser de causas orgánicas o por experiencias vitales. Y psicosociales típicos sería el aislamiento, la sensación de soledad, no la elección de estar solo durante un periodo como una búsqueda de interioridad. Entonces todos estos factores son factores de riesgo. Dijimos, sí, los conductuales, el consumo de alcohol, la mala alimentación, las drogas de cualquier tipo, tener una conducta sedentaria, y todos los psicosociales ya algunos nombramos, o estilos de personalidades que están más ligadas a los efectos vasculares, como antes se llamaba conductas del tipo A, personas hipertímicas con mucha carga motivacional en el trabajo, muy disponibles para el enojo, alta irritabilidad, y los factores de protección, no solamente que no son compartimentos estancos, sino que casi diría como a veces dos caras de la misma moneda, ¿no? Cuando conseguimos metamorfosear o cambiar, una actividad, una vida sedentaria, ¿no? A una vida con mayor participación del movimiento de distinto tipo, no hace falta ser un gran deportista para obtener beneficios, vamos yendo hacia el campo de la salud. Y la salud, desde la neuroprotección, lo que buscamos no es la perfección, porque algunas personas no están a tiempo de pensar solo en promoción de la salud como ampliación del bienestar, sino que ya tienen algún deterioro leve, por ejemplo hablo de deterioro cognitivo, y ahí ya estamos pensando en prevención, en el sentido que ese deterioro cognitivo leve no avance hacia una demencia o hacia un cuadro de trastorno neurocognitivo mayor, que es como se llama ahora, ¿no? Un trastorno neurocognitivo menor que pueda avanzar en un trastorno cognitivo mayor, o una tristeza o un duelo no pueda, por todos los factores que estamos nombrando de riesgo, no encontrar una salida saludable de un nuevo proyecto de vida, sino transformarse en un duelo patológico o en una depresión mayor. Entonces los factores de riesgo son muy importantes, de protección son muy importantes y todos los conocemos, ¿no? El tema es llevarlo a la práctica, hacer actividad física, cuidar la calidad del sueño, no tomar ningún tipo de drogas, que ya lo dijimos antes,
consultar al médico de manera frecuente para prevenir. Hay tantas condiciones que tienen impacto gravísimo en la función cerebral y cardiovascular, que es lo que más conozco yo, porque soy neurocardiopsicóloga, que con un buen médico tratante, con pocos cambios, con la incorporación de un fármaco, estaríamos previniendo desastres futuros, como lo es la hipertensión, que es algo silente, que cuando te das cuenta es porque tuviste o te revisaron y te hicieron la toma de la presión arterial, o tuviste algún cuadro y tuviste que ir a la guardia y un cuadro de una crisis hipertensiva y ahí también detectar. agregaría, si vos me permitís, Sí, cuando claro, estamos por hablando supuesto. de todo lo biológico, el tema de la menopausia. Claro. ¿Por qué la menopausia? Porque está demostrado que en el cerebro tenemos receptores estrogénicos y cuando hay una menopausia precoz o una falla ovárica prematura, eso afecta, esta falta de estrógenos puede afectar la parte cognitiva también. Claro, y ahora hay todo avance con eso que vos, digamos, es lo que a vos te dedicás, ¿no? Que puede haber una suplementación saludable. Antes se pensaba que si te daban estrógenos Claro, te predisponían a enfermedades oncológicas. Sí, bueno, hoy ahora hay la un FDA avance. ya sacó ese... ahora la FDA, casualmente en noviembre del 25, sacó esa alerta, ese pequeño warning que había en relación... Retiró. Sí, lo retiró. Y bueno, todas las sociedades internacionales de menopausia están a favor de realizar un tratamiento hormonal de la menopausia siempre y cuando la mujer lo necesite, esté indicado, no tenga contraindicaciones y la mujer se encuentre dentro de esa ventana de oportunidad que son los primeros 10 años después de su última menstruación y no tiene que tener más de 60 años para iniciar el tratamiento. Una vez que lo inició, no hay tiempo no hay límite para finalizarlo, mientras que las indicaciones estén presentes y los controles estén normales. Exacto. Esto que vos... Bueno, aprovecho a agregar esto porque sí. Hay una especializada en el tema que también es miembro de la IMS, la Sociedad Internacional de Menopausia, que es la doctora Mackey, Pauline Mackey, de una universidad de Chicago, que ella es especializada en todo este tema, ¿no? Habla de la niebla mental, los problemas de concentración. Claro, que todo, se ve en la consulta, lo veo se en ve la por consulta. la falta de estrógenos. Así que Claro. ese es un temita importante Este a tener en ejemplo cuenta. es excelente. Con una consulta con un profesional especializado se puede evitar, disminuir un envejecimiento prematuro. Lo que intenta la neuroprotección es evitar el envejecimiento cerebral prematuro por noxas, daño que podría ocurrir con algo totalmente prevenible en manos de un profesional especializado. Perfecto. Bueno, clarísimo, muy claro. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. En un ratito volvemos para hacer el próximo bloque. Muchas gracias. Gracias. Continuamos en este tercer bloque con la licenciada Ana Bonifacio sobre neuroprotección y longevidad. Bueno, Anita, entonces en este último bloque, ¿sobre qué te vas a referir?
Voy a hablar, como para cerrar lo que estuvimos charlando en el bloque anterior sobre factores de riesgo y factores de protección, que cada vez más aparece en la tele, aparece en el diario. Todos los profesionales de la salud corremos a los pacientes con esto, y después llega el paciente y dice: no hice nada, doctor o licenciada, no hice nada, y los médicos se agarran la cabeza, la licenciada se agarra la cabeza. ¿Y qué pasa, no? Porque una cosa es saber. Todos sabemos que fumar hace mal y no cambiamos la conducta. Todos sabemos que beber en exceso o beber, ya se sabe que hasta las famosas copitas de vino tienen un efecto deleterio en el sistema neuronal. El tema es tomar la decisión y poder implementarlo, porque conocer, saber, no quiere decir tener la capacidad para llevarlo adelante. De hecho, los psicólogos que trabajamos con personas que tienen hábitos nocivos, tenemos una serie de estrategias para promover o para cuidar a través de la entrevista motivacional, por ejemplo. Bueno, es algo que no estaba previsto charlar, pero hay maneras de identificar en qué estadio de cambio. Prochaska y Di Clemente son los autores que definieron como una rueda del cambio, para ver en qué momento está la persona para cambiar. Y siempre se puede mejorar, siempre. Mi mensaje es: nunca es tarde para la neuroprotección. Lo ideal sería empezar en la primera infancia, pero no importa, si usted está escuchando, fuma o bebe, siempre hay oportunidad de recurrir a un profesional de la salud que lo acompañe en este cambio, en la adquisición de un hábito. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo hablo de toma de decisión y longevidad? Porque la toma de decisión es ese momento clave donde uno evalúa. Es una de las funciones más complejas, requiere de la atención, de la memoria episódica, de la memoria de trabajo, del lenguaje, de múltiples, de la capacidad de evaluar las consecuencias a futuro de una conducta saludable y de una conducta no saludable, de la motivación. Incluye lo cognitivo y lo motivacional, ¿no? Lo emocional. Entonces, esa función tan compleja que es la toma de decisión podría ser el vehículo entre el saber y el cambiar, porque para tomar la decisión de cambiar hay que evaluar qué gano con cambiar y qué pierdo. ¿Qué pierdo también por cambiar? Porque esos hábitos negativos no solamente es un hábito adquirido y uno va medio por inercia, sino que alguna satisfacción de algún orden psíquico. Algo llena, ¿no? Claro. Puede ser que me guste comer, o que tape un vacío, puede ser una compañía. A veces se puede poner en el lugar de una compañía que no existe. No existe. Tapar alguna angustia, claro. Bueno, mucha gente en el consultorio dice: cuando estoy estresada del trabajo, llego en casa y como. Claro. Y entonces cambia el foco y sentir que es una gratificación. Ahí habría un proceso psíquico de decir: ¿por qué busco como gratificación algo que me daña? Y podríamos pensar en cómo ir modificando esa perspectiva, en buscar algo saludable que sea gratificante y que calme mi estrés o mi ansiedad. Entonces, la toma de decisión es un proceso muy complejo que integra lo cognitivo y la dimensión emocional, motivacional y la conducta. Por eso es que uno explica, pero hay que acompañar el cambio, o sea, el proceso de toma de decisión. Sí. Yo creo que todas las personas deberían hacer una consulta. Mirá lo que a ver cómo es una consulta a la neuropsicóloga, ¿no es cierto? Para ver cómo tengo que abordar esta vida después de una jubilación o antes de una jubilación, o me voy a vivir sola, o me voy a poner en pareja. O sea, en este momento de mi vida, así como hacemos un control médico, o sea, neuroprotección, de acuerdo a mis factores de riesgo, de acuerdo a mis hábitos, ¿qué debo tener yo en cuenta para transitar este momento de la vida con los parámetros actualizados de la neuroprotección? Claro. Individuales y en el contexto que viva la persona, ¿no? Sería excelente. Es importantísimo. A veces no nos tener damos en cuenta esto. A veces no nos damos cuenta que una consulta, a veces yo escucho: no tengo tiempo, dicen los pacientes de psicoterapia, para ir al gimnasio. Y a veces soy dura y digo: bueno, pero el día que
tengas un problema, vas a hacer tiempo para ir al médico a rehabilitarte si tuviste algún problema. Claro. Entonces hay que empezar, también yo voy a hacer una recomendación, así como nunca es tarde para modificar los hábitos. De hecho está la monja del estudio de las monjas, que empezó a que el neurólogo le dijo a los 70 y pico, que empiece a caminar, y ella murió a los 100 años y seguía con la costumbre de caminar. Claro, y el médico estaba re contento porque ella caminó y vivió mucho tiempo, hasta los 100 años, y donó su cerebro para estudio. Sí, está muy bueno eso que decís, pero normalmente no estamos educados así. Concurrimos cuando nos duele, no hay una conciencia de prevención. Con la hipertensión es algo claro, es algo que se puede... O cuando se concurren muchas veces los hijos, cuando ven que los padres tienen algún signo que puede ser un Alzheimer, una demencia. Pero eso ya es tarde, porque eso ya el es tarde, cerebro tardísimo, la consulta no tarde, hay que hacerlo tardísimo. cuando la persona está sana. De hecho, el próximo programa, porque vos dijiste cuanto más tempranamente se puede educar con esto mejor. El próximo programa que yo voy a hacer, que va a salir la semana próxima, tiene que ver con la longevidad saludable desde el jardín de infantes. Claro, que lo veamos mira, hay un cardiólogo que es el ya doctor desde ahí Fuster. Tenemos que educar. Sí, tal cual. El doctor Fuster, que es un cardiólogo español muy reconocido internacionalmente, ellos están haciendo programas en los jardines de infantes, ¿no? Porque han encontrado ya niños que han fallecido tempranamente con las arterias empezando a dañarse, claro, por el estilo de vida que llevamos, porque no solamente es la mala alimentación, sino horas de celular para los chicos, las pantallas, todo. Eso también es un factor que puede producir, digamos, deterioro, que no favorece a la estimulación cognitiva. Un factor de protección es la estimulación cognitiva, pero no necesariamente hecha en un taller de memoria. Cualquier actividad que nos demanda del entorno esfuerzo es una estimulación cognitiva. Estudiar un idioma, un instrumento que es maravilloso, además de la satisfacción que nos da. Volviendo al tema que planteas de una evaluación neuropsicológica no es solamente los aspectos cognitivos, sino que hace un despistaje del estado de ánimo, de la ansiedad, se evalúan los trastornos de, cómo se duerme, para identificar trastornos del sueño como el insomnio de conciliación o de despertar o de continuación, cuáles son los hábitos de vida, y en función de eso se le hace una devolución a la persona de qué sería razonable. Si no está consultando al médico y pasó primero por el psicoterapeuta, una consulta a su médico de cabecera, claro, también para una orientación más amplia, pero el neuropsicólogo está habilitado para hacer las indicaciones del estilo de vida que son adecuados para esa persona. Incluso, por ejemplo, yo trabajo también las alteraciones del sueño con los pacientes, desde los aspectos de la psicoterapia cognitiva conductual, los cambios de hábito, las costumbres y demás. Así que es una gran idea. Es una gran idea. Bueno, la placa con toda la información de cómo te pueden consultar va a estar en mi programa, en este programa. Sí. Así que para quienes puedan tener interés, ahí tenemos toda la información. Bueno, gracias, Anita, nos tenemos que despedir y ya próximamente haremos algún otro programa sobre este tema. Muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos y agradecimiento a Sol y María, que me peinan siempre para estos programas, y también a todos los auspiciantes que hacen posible que estos programas educativos estén en el aire, y también les invito a visitar otros programas en Salud y Educación TV. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias.